Chile da un paso más en la consagración de su democracia y deja atrás el recordado estallido social. Será tal vez el mejor ejemplo de que en la dificultad existe la oportunidad, o al menos durante esos días de manifestaciones y en medio de la crisis institucional surgió esa oportunidad para este país suramericano. Eso sí, a un alto costo, porque una treintena de chilenos fallecieron durante esas manifestaciones y miles resultaron heridos. Sin embargo, este país ya logró hacer consensos y cerró ese capítulo, lo dejó atrás y abrió otro al ser entregada la propuesta de la nueva Constitución. La ceremonia tuvo lugar en el antiguo edificio del Congreso Nacional, en el centro de Santiago. Allí el órgano constituyente entregó uno de los ejemplares al presidente Gabriel Boric. Estas fueron sus palabras sobre este tema. Veamos. Esta Constitución, este proyecto de Constitución y el plebiscito que se desarrollará el 4 de septiembre no es ni debe ser un juicio al gobierno. Es el debate sobre el futuro y el destino de Chile para las próximas 4 o 5 décadas. Por lo tanto, como presidente de la República, lo invito a todos y todas a que debatamos con esa altura de mira. ¿Quiénes elaboraron esta nueva Carta Magna y qué novedades tiene? Pues fue redactada por una convención que tiene paridad de género. Está integrada por 154 ciudadanos, la mayoría de ellos son independientes, progresistas, y buscan declarar a Chile un Estado social de derecho. Novedades, solo por mencionar algunas, son 388 artículos en donde se consagran derechos sociales como la salud pública y universal, educación gratuita, mejores pensiones para los ciudadanos, acceso a la vivienda y al agua, derecho a la interrupción del embarazo y busca el carácter plurinacional del Estado chileno, también la autonomía de los pueblos originarios, como por ejemplo los mapuches, y la eliminación del Senado. Dicha propuesta debe ser aprobada entonces por los ciudadanos chilenos. Esto será en un referendo nacional de participación obligatoria que está previsto para el 4 de septiembre, en el que, de ser aprobada esta constitución, dejaría entonces atrás la constitución actual del país, que fue elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que era de corte, digamos, un poco más liberal, fomentaba la privatización de los servicios y para muchos es la gran culpable de las divisiones sociales del Chile actual, además de tener precisamente un enfoque que se aleja del Chile de la actualidad. ¿Es esto cierto? Ya lo analizaremos con nuestros invitados. Lo que sí es verdad es que la propuesta genera todo tipo de divisiones entre los chilenos. Comenzó con una amplia popularidad hace algunos meses. ¿Cómo está entonces esa popularidad de esta nueva Carta Magna entre los ciudadanos? ¿Cómo se mueven las balanzas de cara a la votación de septiembre, ahora que comienza una campaña de difusión sobre esta propuesta a lo largo y ancho de este país? ¿Qué dicen los diferentes sectores de la sociedad chilena? ¿Con qué tanto apoyo cuenta esta Carta Magna? ¿Cómo podrá cambiar el futuro del país? Lo vamos a analizar entonces en unos minutos aquí en el debate de France 24 y para conversar sobre este tema saludamos a Lucía Miranda, ella es académica de la Universidad Católica Silva Enríquez en Chile y de Flaxo, ella se conecta desde la ciudad de Santiago y también desde la capital chilena se conecta Patricio Gajardo, él es politólogo, historiador, también es máster en estudios internacionales de la Universidad de Chile y también cuenta con una especialización en estudios políticos latinoamericanos de la Universidad de Brasilia. Es profesor asociado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Chile y San Sebastián. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta, se las recuerdo, es numeral El Debate F24. También en YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming y también los invito para que escuchen el podcast de nuestro programa. Todo nuestro contenido está disponible en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Esperamos todos sus comentarios y que nos oigan a través de estas nuevas plataformas que hemos habilitado para ustedes. Pues le doy la bienvenida entonces a Lucía y a Patricio para dar
inicio a este programa, me gusta llamar a la primera pregunta, siempre la nombro así, el punto de partida, que es para sondear un poco opiniones de los invitados. Y comienzo con Lucía, preguntándole allí en la ciudad de Santiago sobre esta nueva propuesta de la Constitución. Es un paso significativo, sobre todo para apaciguar y cerrar ese capítulo de la protesta social, de las manifestaciones que hubo en ese país suramericano y tal vez contemplar la posibilidad de un futuro en Chile distinto a lo que están viviendo en este momento. ¿Cómo lo ve usted? De todas maneras, estar hoy, pensar en el especial en 9 y también en resabios que la pandemia dejó en términos económicos por un modelo, como tú bien denominabas, que dejó plasmada la Constitución anterior de forma liberal, que dejó sin protección a una parte importante de la ciudadanía y que se hizo saber esa falta de cobertura estatal, especialmente durante una crisis social y económica que siempre generaron las pandemias en el país. Por tanto, ya su artículo 1 de esta nueva Constitución viene a responder a esta necesidad, a esta petición, a este Chile que cambió y que se encarna en un Estado social democrático y de derecho plurinacional, que reconoce el medio ambiente como un elemento esencial para que la calidad de vida de la ciudadanía sea óptima y que no está muy lejos de lo que se enuncia en constituciones o lo que consagra constituciones de países como España, Alemania, Nueva Zelanda, es decir, una constitución que entra dentro de los estándares internacionales. Y Patricio, también le doy la bienvenida al programa y como punto de partida, ¿qué significa entonces esta nueva presentación de esta propuesta, de esta nueva Constitución? Es un paso significativo, como lo decía, para cerrar ese capítulo del estallido social y contemplar la posibilidad de un país significativamente diferente a lo que han vivido en los últimos años. ¿Cuál es su punto de vista? Hola Santiago. Bueno, yo creo que sí es un paso significativo, pero eso nace con el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, que es el que estableció efectivamente llevar adelante un proceso constitucional. Ahora, quiero dejar claro que la Constitución de 1980 ha sido modificada en muchas oportunidades y hay una gran modificación que llevó a cabo el presidente Ricardo Lagos, socialista, el año 2005. Por lo tanto, no es que pasamos de la Constitución de 1980, de la dictadura de Pinochet, a este nuevo proyecto. Ahora, en relación a si es una salida institucional, yo creo que de eso se trataba, de que fuera una salida institucional. Lamentablemente, no creo que haya sido así. Yo creo que la apuesta que se hace por los sectores que participaron en esta Constitución, que como tú señalabas muy bien, Santiago, tuvo un sistema paritario, con pueblos indígenas, con escaños reservados, con movimientos sociales, etc. Entonces no podemos decir de que no hubo de alguna forma un alineamiento previo que llevó a que el proyecto que se presenta, al menos todo lo que conocemos, porque hoy día recién se hicieron las últimas modificaciones, indican que la propuesta constitucional no necesariamente va a lograr un consenso y el acuerdo que todos los chilenos esperábamos en esta nueva constitución. No te olvides que el plebiscito de entrada, el apruebo, es decir, la necesidad de una nueva constitución, fue aprobada por un 78% de la población. Sin embargo, todas las últimas encuestas señalan que el rechazo estaría obteniendo un mejor resultado que el apruebo. Sí, Patricio. Y ya en forma bastante contundente. Vamos a ver si en estos 2 meses que quedan para el 4 de septiembre se consolida esa tendencia o no. Por lo Patricio, tanto, ya vamos a analizar en detalle cómo están las cargas para esa votación. Sí, pero no sé si se genere el consenso que
se planteó Patricio. como la necesidad de este proyecto y de este proceso constitucional. Patricio, ya vamos a analizar cómo están las cargas para esa votación. No se me adelanten en la agenda, ya lo vamos a analizar. Quería preguntarle, usted menciona que fue la salida institucional. ¿Sí era la salida correcta, adecuada para lo que estaba viviendo Chile en ese momento a raíz del estallido social? ¿Era la salida a esa crisis una constituyente para redactar una nueva Carta Magna o había otro camino? No, yo creo que sí. Yo creo que era esa la salida. Estoy de acuerdo de que había que buscar una salida institucional. Los niveles de violencia fueron muy fuertes durante el estallido y por lo tanto yo creo que se buscó y había una necesidad y por algo tuvo el respaldo de un 78%, que es un respaldo altísimo porque después se llevó a cabo incluso la elección, la presidencial, en la cual gana Gabriel Boric. Y fíjate tú, por ejemplo, que Kast, que era el líder de la ultraderecha, obtuvo un 44% de los votos. Y sin embargo, en la constituyente, el porcentaje de representación de la centro-derecha o de los sectores más moderados de la centro-derecha incluso eran irrelevantes. Entonces, es una constitución que está hecha a la medida de la Sí, ultraizquierda. Entonces, creo que no va necesariamente a resolver el problema de consenso, que ojalá era lo que claro. aspirábamos todos los chilenos. Lucía, también allí en la ciudad de Santiago, en ese orden de ideas y con este panorama que hemos comenzado a armar y saliéndonos un poco de las fronteras chilenas, este país suramericano logra convertir un descontento social por diferentes motivos en un proceso democrático precisamente para solidificar, digamos así, las bases de la democracia chilena. ¿Cuál es la lección que le deja este país a otros procesos similares o a escenarios parecidos en América Latina que uno pueda decir Chile puede servir de ejemplo o puede ser simplemente para mirarlo con lupa? Totalmente, Chile es un ejemplo en el sentido en que logra de una estrategia democrática, paritaria, responder a un nivel de conflicto social en el que aquí quiero ser bien clara. No confundamos, es muy importante que distingamos el sentido de la palabra consenso del sentido de la palabra unanimidad. Esta constitución nueva fue elaborada y se logró gracias al consenso. Hay que tener en claro que cada uno de sus artículos fue aprobado con el 2/3 de la votación de la convención o más. Eso implica que hubo un nivel de negociación y diálogo elevadísimo, que difiere claramente de una estrategia de unanimidad por la cual fue aprobada una constitución en dictadura como la constitución de 1980. Por tanto, el consenso, la búsqueda de consenso es positiva para la democracia y no significa desde ningún punto de vista unanimidad. Por otra parte, desde ningún punto de vista asociaría ni al gobierno de Boric ni al proceso de elaboración constituyente con la ultraizquierda. La conformación en términos de posicionamiento ideológico de la Convención Constituyente que elaboró este borrador que se entregó hoy, esta Constitución que se entregó hoy, está conformada en términos ideológicos, se podría decir, por un 3/3. Ahí podemos analizar datos de observatorio, nueva Constitución, etcétera, lo que no quita que efectivamente los partidos tradicionales no se hayan visto claramente reflejados, tanto de derechas como de izquierdas, por una cuestión de crisis de representatividad de los partidos políticos que es importante que resuelvan, sobre todo los partidos que representan corrientes de representantes que están ubicados en el centro, la derecha liberal, etcétera, tienen que resolverla pronto porque están dejando sin representatividad un espectro del electorado muy importante. Entonces, estos puntos para mí son muy clave, la distinción Sí. entre consenso y unanimidad. Esta Constitución fue elaborada con criterios de consenso, se logró el consenso. Pensemos que durante el proceso de elaboración se invitó a participar a la ciudadanía a votar proyectos de ley que fueron votados y debatidos, muchos de ellos aprobados, y que después logró el consenso necesario para que fuera incluida en esta nueva Constitución. Importante esa aclaración que hace Lucía entre el consenso y la unanimidad. Importante decirlo, creo que nos queda claro en ese orden de ideas. Lucía, entonces, ¿qué corte tiene esta proyecto de nueva constitución? Porque tiene que ser todavía aprobado por la sociedad chilena. ¿Qué corte entonces va a tener o qué corte tiene? Es una constitución de corte social, evidentemente, que
reemplaza el modelo de un Estado subsidiario, que fue el que predominó durante estos últimos 30 años en la democracia chilena, por un Estado garantista, que no solo reconoce los derechos, sino que pone en ejercicio toda su institucionalidad para que dichos derechos sean satisfechos, sean cumplidos y no quede libertado las capacidades individuales y la suerte de cada quien como nació a que se vean efectivamente satisfechos, sino que hay una responsabilidad de la institucionalidad estatal para avanzar y hacer efectivos esa batería de derechos reconocidos. Patricio, su opinión, este corte que nos explica Lucía de cómo puede ser este proyecto de esta Constitución, genera entonces prácticamente un antes y un después en la historia del país. Es un Chile completamente diferente al que hemos visto en las últimas décadas, lo que establece este proyecto de nueva Constitución. ¿Cuál es su opinión? Estoy de acuerdo que es un Chile que no refleja la historia republicana del país. Es un proyecto estatista, indigenista, cuando solo el 12% de la población tiene ascendencia indígena, la mayoría del país es mestizo, por lo tanto hay incluso un sistema legal diferenciado, va a haber autonomías territoriales, van a haber 11 naciones, de los cuales efectivamente no sé cómo se van a mantener, no hay delimitaciones claras incluso en materia territorial. Estamos viviendo en la zona mapuche del sur, la macrozona sur, una ausencia de Estado de Derecho hoy día. Entonces me imagino cuando se creen estas autonomías indígenas, que quienes van a manejar esas autonomías indígenas, particularmente en la macrozona sur, van a ser los grupos más ultra y más violentos, que incluso no olvidemos que la propia ministra del Interior actual, la ministra Ixquia Siches, viajó a Temucuicui, una de las zonas más complejas de la Araucanía, y tuvo que salir arrancando por los disparos. Es decir, el gobierno actual del presidente Boric no ha logrado controlar ni imponer el orden ni el Estado de Derecho en esa zona. Me imagino que dividido en 11 naciones y con un sistema legal diferenciado, en la cual los indígenas adquieren más atribuciones que los propios chilenos, creo que no necesariamente se va a lograr el consenso. A mí me gustaría ver qué pasa el 4 de septiembre, si efectivamente se aprueba la Constitución. Evidentemente va a ser un Chile totalmente distinto, pero yo creo que también hay otras salidas. Lo que sí tengo claro, Santiago, es que va a haber una nueva Constitución, gane el apruebo o gane el rechazo, sí, porque creo que eso quedó claro en el plebiscito de entrada. Patricio, usted habla de esta autonomía que pueden recibir estas comunidades indígenas, habla de 11 naciones con unos grados de autonomía, solamente el 12% de la población chilena es descendiente de los pueblos autóctonos tradicionales, sobre todo allí en la región de la Araucanía. ¿No pasa de pronto por esa estabilización o esa necesidad de garantizar algunos derechos pasa tal vez por reconocimiento de la pluralidad del Estado chileno, tal vez esa necesidad de darle ese título de pluralidad a un país como Chile, ¿no será el inicio de la estabilización en ese tipo de zonas? En absoluto. Yo creo en el reconocimiento constitucional de los pueblos. Chile es un país multicultural, pero no necesariamente, incluso se puede discutir si escaños reservados en el futuro Congreso, porque el Senado desaparece, pero lo que no estoy de acuerdo es que se establezcan sistemas legales diferenciados para los pueblos indígenas, que eso ni en ningún país, excepto en Bolivia y Ecuador, que se declaran estados plurinacionales, pero que tienen una mayoría indígena. Es decir, acá mi impresión es que como que se intentó utilizar las demandas de los pueblos originarios en un sentido más bien ideológico para producir una transformación estructural. Además, es una constitución tremendamente estatista que permite a las autonomías incluso desarrollar empresas públicas, le otorga posibilidades al Congreso incluso de solicitar y llevar adelante gastos, de gastos públicos a nivel general. Por lo tanto, estamos hablando de una ausencia de capacidad de manejar macroeconómicamente el país de manera ordenada, como ha sido el gran logro que ha tenido Chile durante estos últimos años. Es un laboratorio político. Creo que no va a resolver
para nada al tema de la macrozona sur. No te olvides, Santiago, de que los líderes de la CAM, que han sido llamados por el presidente Boric y por la ministra del Interior, Isquia Siches, a un Sí, diálogo, han dicho que no reconocen el proyecto de la convención y sí. que no les resuelve sus demandas. Yo no digo que representen a todo el pueblo mapuche, pero son organizaciones extremistas, minoritarias, pero Claro. que tienen el control de determinadas zonas en la macrozona sur. Quiero preguntarle a los dos, a Patricio y a Lucía, y comienzo por Lucía, allí también en Santiago, en la capital chilena, hablar de algunos de los puntos que yo mencionaba en la introducción del programa sobre lo que propone esta constitución. Para usted, Lucía, ¿cuál es lo más destacado de estos puntos? Mencionamos algunos, ¿no? Paridad de género, que es partió del punto base que para poder conformar esta convención, pues ya se contaba con esa paridad de género. El derecho a la interrupción del embarazo, el acceso a la vivienda y al agua, educación gratis y llama mucho la atención la eliminación del Senado. Lucía, Quiero hacer ciertos matices a lo que dijo Patricio antes. adelante. Se establece una segunda cámara y es una segunda cámara de corte regional. Por tanto, existe el carácter de ratificación que el Senado ejerce a la hora de las leyes que son promulgadas, nada más que efectivamente, y por esto yo creo que es importante reconocer cómo ha sido la historia de Chile y la concentración de poder que ha habido a nivel de la región que ha debilitado que voces se escucharan durante décadas y por tanto el carácter de una segunda cámara regional que representa de manera proporcional a dichas regiones, que es algo que este Senado actual no hace y que la forma de repartición que tendría con la nueva Constitución sí hace. Creo que lo que está es dando voz y equilibrando más el poder, al contrario de lo que nos hemos acostumbrado, lo que se ha acostumbrado esta sociedad. Por tanto, sí hay una representación de las regiones, hay un Senado que representa mucho mejor y tampoco es cierto que la ley de las comunidades autónomas, digamos, de los pueblos originarios, prepondere por el de la legalidad y la institucionalidad de Chile. Ahí, si vamos a hablar sobre cómo funciona, creo que necesitamos claridad y no estimaciones a partir de la creación o introducción del miedo o un pánico por una sociedad que hace tiempo que desde las regiones, Patricia estando en regiones seguramente reconoce, viene reclamando. Por tanto, hay reconocimiento, digamos, ruptura con la lógica centralista y poder de toma de decisiones de las regiones. Contemplación de lógicas paritarias y de un modelo social de derecho en términos globales y la introducción de normas que protegen el medio ambiente y que lo consideran como un elemento esencial para el desarrollo de una ciudadanía plena. Esas serían las características que destaco Sí. y citaría el carácter de pánico que mi colega introdujo con su intervención anterior. Patricio, sus puntos importantes, destacados de esta constituyente, de esta constitución, propuesta de constitución, perdón. Es una constitución sesgada. Yo no comparto con Lucía que dice que se establece un equilibrio. El Consejo regional, digamos, el que reemplaza a la Cámara, yo no sé qué rol va a cumplir efectivamente, porque no va a tener una cámara, no va a ser una cámara espejo como es el Senado, sino que básicamente va a ser una cámara que va a tener muy poco control y se va a producir una concentración de poder en la Cámara de Diputados. No olvidemos que además ahí se establece escaños reservados también para los pueblos indígenas. Por lo tanto, también se va a meter la mano al voto electoral por una minoría que es muy importante, que yo reconozco que hay que reconocerlo constitucionalmente, pero de ahí a darle prioridades o establecer legislaciones aparte, me parece que es algo totalmente desmedido y fuera de contexto. Lo único que yo valoro es la conformación paritaria en términos de hombres y mujeres en la Convención Constituyente. Yo creo que eso es un avance importante para Chile. También en los reconocimientos que se hacen a las minorías sexuales,
que yo creo que en Chile en eso faltaba bastante de avanzar. Y en el plano del aborto me sorprende que eso sea un tema y un principio constitucional. Honestamente, yo creo que ese es un debate que tiene que tener la sociedad chilena a través de una ley, pero no a través de un principio constitucional. Y por último, agrego cómo se establece una serie de garantías, derecho a la salud, a la educación, etcétera. Y bueno, y cómo se va a establecer el presupuesto para efectivamente que eso no se transforme en ilusión. No olvidemos que si uno analiza la Constitución venezolana, está Sí, perfectamente la pensión digna, las casas dignas, el derecho a la propiedad, etcétera, muchas cosas ahí enunciadas. Y fíjese, yo los llamaría a los franceses a que vengan a Santiago y vean cómo en el lugar central de la Alameda hay miles de sí. venezolanos, y para qué decir el norte del país, que están viviendo en carpa. Y uno se pregunta, bueno, si la Constitución venezolana les prometió casas, salud gratis, educación gratis, ¿por qué están en Chile viviendo en carpa y en lugares hacinados? Claro. Entonces, yo sinceramente creo que eso es lo que refleja de alguna manera, y yo no Sí, estoy introduciendo ningún pánico, ni ningún miedo, ni nada. Estoy haciendo una evaluación objetiva, porque en la Constitución yo sí, puedo decir, Patricio. ¿sabes? Se acabó la pobreza, pero yo tengo que ser capaz de transformar eso en una realidad. Y eso no lo va a hacer esta Constitución. Bueno, ya voy un poco más allá de la mitad del programa y tengo varios temas para seguir analizando. Ya ustedes lo ven, aquí hay diferencia de opiniones y un choque de opiniones entre los dos invitados. Precisamente quiero preguntarle a Lucía Patricio por la polarización que hay en la sociedad chilena frente a este tema, frente a esa votación que va a tener lugar el 4 de septiembre para definir si esta constitución, esta propuesta es aprobada como la Carta Magna del país. ¿Qué tan polarizada, dividida o con diferencia de opiniones está la sociedad chilena y también los sectores políticos, Lucía? Mira, yo no encuentro polarización a nivel de la ciudadanía. La ciudadanía lo que está buscando son distintos medios, canales para dar voz a sus demandas, y lo que sí encuentro es una élite política polarizada, con especialmente una derecha con una tremenda pataleta, que hace varios meses que no sabe cómo resolver, que está dejando una parte del electorado más centrado, sin representación, sin discurso, a partir de una resistencia a algo que la ciudadanía viene pidiendo desde hace décadas. Lo que sí, a Patricio le invito, porque dentro de sus declaraciones anteriores empezó muchas frases diciendo no sé cómo va a funcionar, no sé cómo va a ser. También me di cuenta que hizo afirmaciones parciales. Le invito, Patricio, a que lea por favor entero el borrador de la Constitución. Ya empieza a estar de manera accesible interpretaciones de cada uno de los capítulos, entre ellos la Fundación Ciudadanía Inteligente, para la que hemos colaborado, con aterrizajes en un lenguaje claro y sencillo, para que cada uno de los lineamientos y los artículos que están contenidos en la Constitución sean accesibles a la ciudadanía. Y el tema del aborto, reconocido constitucionalmente, claro que es clave, y eso lo vemos hoy día con lo que acaba de pasar en Estados Unidos, que si no hay un reconocimiento constitucional de la autonomía física de la mujer, cualquier cambio político significa un retroceso para nosotras. Por tanto, es clave que esté reconocido en la Constitución. Y Sí. efectivamente van a haber que hacer modificaciones en términos de distribución del presupuesto, etcétera, pero eso justamente corresponde ser regulado legalmente a partir de las votaciones y cómo se conformen los distintos congresos o futuros administraciones Claro. gubernamentales, a partir de la que la ciudadanía quiera. Patricio, su opinión. No, no estoy de acuerdo con Lucía. Definitivamente no creo que sean las élites solamente las que están polarizadas. El país está muy polarizado y yo creo que estos 2 meses que vienen van a ser fuertemente polarizados. No creo que sea la derecha solamente la que está viendo la alternativa de cambio. Hay un sector de que se llaman los amarillos, que son sectores que están viendo, que venían de la exconcertación, es decir, de la centroizquierda chilena. Esta semana, la que viene, se produce una definición importante de la democracia cristiana, que es un partido que ha cumplido un rol relevante en la política chilena
y que muchos de sus miembros más destacados de la concertación y del Partido Demócrata Cristiano han dicho que van a votar rechazo. No sé si necesariamente el partido va a definirse en eso, pero te indico, surgió desde la misma Democracia Cristiana, que no es un partido de derecha en Chile, es un partido de centro-izquierda, la propuesta a través de una solicitud que hizo el Senado en su momento, a la Convención de Venecia, para llevar a cabo, si es que ganaba el rechazo, Sí. bajar los quórum de la Constitución para justamente generar un nuevo proceso constitucional ya no realizado por esta convención, sino que realizado por lo que se resuelva entre los distintos actores políticos y las mayorías sociales que se expresen en el Claro. plebiscito del 4 de septiembre. Patricio, ¿qué pasa si no es aprobada esta constitución en ese referendo del 4 de septiembre? ¿Qué sigue entonces en este capítulo en la historia política? Sí, ahí es donde yo te mencionaba, Santiago, la posibilidad que está abriendo justamente sectores de centro izquierda, no de derecha, como plantea esa, en la centro izquierda, la democracia cristiana, sectores incluso socialistas también, que han planteado la necesidad de seguir, que si gana el rechazo, seguir con el proceso constituyente y establecer un acuerdo político. Hay una propuesta muy concreta que yo no la llamaría ni siquiera tercera vía, que se está discutiendo en estos momentos en el Senado, que es de rebajar los quórum para reformar la actual constitución. Y por lo tanto, ese rebaje de los quórum Sí, permitiría llevar a cabo todas las reformas que se estimen necesarias para implementar acuerdos, yo creo que relevantes que hay que hacer. Yo creo en los derechos sociales, creo que se tienen que mejorar sustantivamente. Es una claro. demanda que yo creo que se hizo sentir muy fuerte dentro del estallido social y por lo tanto hay que satisfacer esas demandas. La sociedad chilena efectivamente no, a pesar que logró Sí, disminuir los Patricio. niveles de pobreza de manera sustantiva después que terminó la dictadura a porcentajes relevantes, cercanos Sí. al 10-12%, yo creo que todavía es una sociedad muy desigual y por lo tanto hay que avanzar en ese plano, en un plano de mayor igualdad. Yo creo que este proyecto, este borrador, lo que hace es concentrar el Patricio. poder, permitir que se politice la justicia y por lo tanto creo que no va a contribuir para nada Sí. a generar consenso en la sociedad chilena. Lucía, ¿y qué pasa si este proyecto de constitución no es aprobado, desde su opinión? Creo que sería un empate muy fuerte para la democracia, teniendo en cuenta que habiendo dado a la ciudadanía chilena un ejemplo de capacidad de responder a crisis a través de más democracia, sería un retroceso en el sentido de que no es verdad que aún facilitándose el proceso de modificación de la Constitución en 1960 se cambie en verdad el modelo, que es lo que la ciudadanía chilena viene reclamando los últimos años. ¿Por qué? Porque es una constitución de un corte, como decíamos, con un rol del Estado subsidiario y sobre todo sería un empate para la democracia porque nos estaríamos olvidando de toda la responsabilidad en términos de valores cívicos democráticos que implicó este proceso, en el sentido de que recordemos, se llevó a cabo un plebiscito de entrada, se eligieron a los convencionales, esos convencionales representan las distintas posiciones de la ciudadanía, por más que los partidos tradicionales estén fuera, porque efectivamente lo que propusieron son independientes. Ahí los amarillos de Chile, sí, que son exconcertación, gente de partidos políticos de centro izquierda y centro derecha, son los que se tienen que revisar esa énfasis por querer mantener una estructura que ya cayó. No se puede querer seguir haciendo las cosas de la misma manera. Me vas a decir que después de rechazar una constitución se va a llevar a cabo un proceso de reforma de la constitución de 1980 a través de los cargos electos en el Congreso, que están completamente deslegitimados, que pide mayor representación regional. Efectivamente, para mí sería un empate para la democracia. Hago un llamado específico a un Sí. compromiso cívico-democrático que implica leer la Constitución nueva a cabalidad, sentarse a interpretar, debatir. Eso tiene que estar subvencionado claramente por el Estado y tiene que llegar a todos los espacios para que la ciudadanía vote con Claro. conocimiento de causa y no por ese pánico creado por una parte de la élite política que sigo creyendo que tiene una pataleta
de resistencia al cambio. Sí, justamente el presidente Gabriel Boric, que no puede tomar ningún tipo de partido en esta decisión de los ciudadanos, el único llamado que hizo fue precisamente a leer la Constitución, a debatir, a discutir sobre los diferentes puntos y a construir a partir de lo que las personas lean. Por eso hay 2 meses a partir de la fecha de hoy para que los ciudadanos se enteren punto por punto de estos 388 artículos que componen esta Carta Magna. Me queda un poco más de un minuto para hacer las conclusiones. Comienzo con Patricio. ¿Qué deja este proceso, esta presentación de esta propuesta y a qué se enfrentan los chilenos para los próximos 2 meses? Su conclusión muy puntual, por favor, Patricio. Perfecto. Yo creo la necesidad de un cambio constitucional. Yo creo que se perdió una gran oportunidad con la convención de producir una propuesta que permita hacer sentir a todos los chilenos que compartimos ciertos consensos sobre cómo tiene que ser la sociedad chilena en el futuro. Eso se perdió y creo que el camino es un cambio constitucional, pero no esta constitución porque el proyecto fracasó en la convención constituyente. Lucía, su conclusión para el cierre. Esta ha sido y es la fiesta de la democracia en el sentido de un festejo por la capacidad de llegar a acuerdos amplios, consensuados, de más de 2/3 de una convención electa democráticamente por la ciudadanía que va a tener un plebiscito de salida. Para mí este evento es eso, es la reivindicación del festejo de la democracia, la protección de la democracia es un compromiso cívico transversal, Sí. La democracia la tenemos que cuidar, no hay que darla por sentado y corre riesgo siempre que alentemos la deslegitimación de la participación y el compromiso de la ciudadanía en los procesos democráticos como este. Lucía, Patricio, les agradezco mucho su análisis para la audiencia de France 24 en América Latina. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación, sigan con France 24.